Buenas tardes, gracias por su asistencia. Con esta conferencia de esta tarde, hacia una cultura de paz y los derechos humanos en tiempos de crisis, damos por concluido el curso, Foro por el Pensamiento y el Diálogo da por concluido el curso. Y tenemos la suerte y el honor de tener esta tarde con nosotros a dos personalidades como son don Federico Mayor Zaragoza y don Juan José Tamayo Acosta. Me parece que como colofón del curso de esas actividades que hemos ido programando es magnífico. Yo, aprovechando que don Juan José Tamayo está esta tarde aquí, le voy a ceder el micrófono y va a ser el que presente al ponente, don Federico Mayor Zaragoza. Muy buenas tardes. Creo que es más honor para mí presentar al profesor Federico Mayor Zaragoza que haber intervenido hace 15 días en este mismo foro, intervención de la que tengo un recuerdo gratísimo y un sabor de boca extraordinario. Por eso accedí con gusto y sin ninguna dificultad a volver de nuevo para estar entre vosotros y vosotras y ejercer esta función de presentador. Son muchas las veces que he presentado al profesor Federico Mayor Zaragoza, al profesor y entrañable amigo, y cada una de esas veces he destacado algún rasgo de su personalidad nuevo, precisamente por eso, por su capacidad creativa y por la cantidad de iniciativas que él ha propuesto a lo largo de su vida. Y solamente querría destacar, por no ocupar más tiempo del que corresponde a esta presentación, 3 o 4 rasgos de su personalidad. El primero es el científico, profesor, catedrático, estudiante de farmacia y luego especializado en bioquímica desde su más tierna juventud, y ahí destacó sobre todo, no tanto ni principalmente por la investigación, ya que no pudo dedicarse como él hubiera querido, cuanto por ser maestro de investigadores y creador de proyectos de investigación a largo plazo. El resultado de esta primera faceta es la de un hombre honesto con la realidad a partir del conocimiento científico de la misma. La segunda dimensión, el segundo rasgo que esta tarde querría destacar es Federico Mayor Zaragoza como hombre de la cultura y de la educación. No tengo que explicar esta dimensión de don Federico porque creo que es en este momento, cuando pasan los políticos, cuando pasan los científicos, cuando pasa todo el mundo de largo y cuando se van olvidando, creo que ahora mismo Federico Mayor Zaragoza es uno de los más importantes referentes de ambos campos, de la cultura y de la educación, desde hace 4 décadas. Subsecretario de Educación, ministro de Educación, director general de la UNESCO, y sobre todo porque yo creo que él introduce dentro del desarrollo humano estas 2 claves como fundamentales para poder entender cómo un país, un pueblo, un Estado se desarrolla o vive en el subdesarrollo, que son la cultura y la educación. Pero él, como científico y por tanto honesto con la realidad, como hombre de la cultura y de la educación y por tanto honesto con el ser humano, a quien quiere promover hasta las más altas cotas del conocimiento, él también es un político en el más noble sentido de la palabra, no en el sentido usual que solemos dar de decir es un político, con este sentido peyorativo. Un político
desde el ejercicio del poder, porque ha gobernado durante bastante tiempo. Un político como crítico también del poder. Y hoy creo que es un político en cuanto referente de los movimientos alterglobalizadores, de todo este movimiento de los indignados a través de esta organización tan prestigiosa que pone firme incluso a Davos, que es el movimiento ATTAC. Y finalmente, el cuarto rasgo a destacar es el defensor de los derechos humanos y el constructor de la paz. Podríamos decir que en esta dimensión lo que le caracteriza es haber tendido puentes de diálogo entre culturas, religiones, modelos de ética, concepciones del mundo, dos profesiones que hubiera podido ejercer maravillosamente hubieran sido la de ingeniero y arquitecto de puentes y de caminos, porque él precisamente ha dedicado buena parte de su vida a tender estos puentes de diálogo y de comunicación. Han sido muchas las veces que le he escuchado, numerosísimos los escenarios que hemos compartido conjunta y fraternalmente, pero tengo que decirles que cada vez que le he escuchado siempre me ha hecho aportaciones extraordinarias. Ustedes que quizás le hayan escuchado menos veces, seguro que van a coincidir conmigo en que sus reflexiones sobre los derechos humanos y la paz van a enriquecer nuestras propias vidas a nivel personal, la vida cívica de esta ciudad y, por supuesto, nos ofrecerá caminos de derechos humanos y de paz para construir en tiempos de crisis una sociedad que supere las crisis por el camino de la solidaridad. No sigo porque podría ocupar todo el tiempo de la conferencia y no es mi función. Le dejo con la palabra y muchas gracias por haber escuchado. Bueno, en primer lugar, me permitirán que me remita al presentador, porque tengo que decirles que no solo como amigo, sino como lector, y después me referiré en dos ocasiones a un libro que acaba de salir hoy mismo, es decir, que realmente Juan José Tamayo se llama Invitación a la Utopía, que es lo que necesitamos ahora más que nunca. Ahora más que nunca es caminar precisamente pensando que tenemos horizontes que valen la pena, poco a poco, entre todos, ir esclareciendo. Pues bien, he aprendido mucho de él, me complace mucho que me haya presentado, pero como aquí además hay algunas personas que me conocen, son amigos míos, está José Antonio Lozano Teruel, profesor de bioquímica y rector de la Universidad de Murcia, está con su mujer, son amigos míos que me conocen muy bien, pues voy a aprovechar también para contarles a ustedes una anécdota que yo estaba ahora rememorando cuando él estaba diciendo todo eso como constructor de puentes, los cuantos, tal. Yo estaba pensando en cuando tuve el inmenso honor de lograr que me visitara en mi cátedra de bioquímica de Granada el premio Nobel profesor Hans Krebs, que era pues como el padre de la bioquímica, era un hombre de una categoría extraordinaria. Y entonces pues yo hice lo mismo que acaba de hacer ahora Juan José Tamayo, dije una cantidad de cosas del enormes y tal, y él estaba allí escuchando, y cuando ya yo acabé mi exageradísima presentación, él dijo: miren ustedes, dice, yo soy en realidad una persona bastante modesta, pero he de confesarles que después de escuchar lo que acaban de decir de mí,
tengo unas ganas enormes de escucharme a mí mismo. Pues, entonces yo hoy puedo decirles lo mismo. Después de lo que acaba de decir de mí, pues no tengo más remedio que procurar estar a la altura, ¿verdad? Bueno, señor presidente, queridos amigos, tanto Gabriel como Antonio, Avellán, déjenme que también rememore a José Luis Pardo, que yo quisiera haber estado aquí. Me ha enviado 26 mensajes, como es un hombre tan súper activo, pues diciéndome que no puede estar aquí porque tal, porque tiene, pero que le gustaría estar en Cieza hoy. Y déjenme también tener un recuerdo muy afectuoso de compañero con quien lo fue, que fue Hipólito Molina Durán. Bien, esta noche en Cieza, en el Foro por el Pensamiento y el Diálogo. Fíjense ustedes, nada menos han puesto ustedes a este foro lo que es la solución de todos los problemas que hoy tenemos planteados. Pensamiento y diálogo. Son las dos cosas que precisamente nos faltan. El pensamiento es la calidad distintiva de la especie humana. Desde un punto de vista bioquímico, es una desmesura. Es una desmesura porque todos los demás seres vivos, que son una maravilla, una perfección en todos los aspectos, sin embargo, no son capaces de pensar. No son capaces de crear. Y esta capacidad de crear, esta capacidad de imaginar, esta capacidad de soñar, esta capacidad de inventar, esto es lo que distingue a la especie humana. Y por eso cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que es cierto es que la existencia humana es la que nos distingue por encima de todos los demás seres vivos y además nos proclama como ojos del universo. Porque si no hubiéramos existido, si no existiera la especie humana, ¿quién contemplaría el cosmos? ¿Quién contemplaría esta maravilla? ¿Quién se formularía como nosotros nos formulamos preguntas sobre el cómo y sobre todo sobre el quién, que son las más difíciles de contestar? Pero lo que está claro es que este pensamiento, esto es lo que caracteriza a cada ser humano y es lo que desde hace siglos y siglos y siglos ha venido siendo una facultad solo parcialmente utilizada. De vez en cuando, sí, de vez en cuando tenemos, y desde hace miles de años, personajes que han sido capaces, porque tuvieron la oportunidad y supieron aprovecharla, tuvieron la posibilidad de una manifestación, de una epifanía de lo que en el fondo ellos representaban, y ahí están estos filósofos fantásticos, etc. Pero tenemos que reconocer que desde un punto de vista de conjunto de la humanidad se ha caracterizado no por la expresión de su pensamiento, sino por su silencio. No se ha manifestado ni se ha, en los siglos y siglos y siglos de esta historia ensangrentada, no se ha caracterizado por lo que ha aportado, sino por lo que ha obedecido. Es decir, que realmente el hecho de que hablemos de pensamiento, porque es lo que caracteriza, es la desmesura bioquímica, es lo que solo podemos hacer esta especie humana, que tiene estas características y que normalmente, como les digo, son totalmente anónimas. Desde hace siglos y siglos, la mayor parte de los seres humanos, es verdad, han nacido, han vivido y han muerto en unos espacios tanto intelectual como conceptualmente muy limitados. O sea, son gente pues que nada, han dado su vida, esta vida de esta grandeza, de esta capacidad creadora, en general no desarrollada, porque no han podido, porque además han estado bajo
bajo un poder absoluto total, un poder absoluto masculino. Siempre han sido unos cuantos hombres, muy pocos, los que han mandado sobre el resto de la humanidad, sobre el resto de los hombres y el resto de las mujeres. Las mujeres no han aparecido más que de manera esporádica, temporal, muchas veces incluso de una manera que no representaba la feminidad, porque no había este hábito, porque lo que estábamos era precisamente acostumbrados a poderes absolutos masculinos. Bueno, digo todo eso para que vean lo importante que es para decir, sí, estamos aquí para pensar, y lo que queremos es tener tiempo para pensar y tener tiempo para crear. El porvenir está por hacer, el pasado ya pasó, y lo tenemos que aceptar tal como fue y lo tenemos que saber. O sea, estos que no quieren que sepamos la memoria histórica, tenemos que saber lo que pasó para que no vuelva a pasar. Pero lo que es cierto es que ya pasó. Y lo podemos describir mejor o peor. Tendríamos que poder describirlo fidedignamente. Pero lo que sí que es cierto es que lo que está por escribir es el mañana. Lo que está por escribir, y esta es nuestra gran responsabilidad, y este es nuestro gran compromiso. Porque es para nuestros hijos y nuestros nietos y los que han de venir y las generaciones venideras. Es para ellos. Ellos son nuestro compromiso supremo. Y por eso que lo que tenemos que hacer es tener tiempo para pensar. Esta reapropiación del tiempo para pensar. Eso es una de las cosas más urgentes. Es una de las cosas que yo quería proponer, y lo voy proponiendo allí donde puedo, en este foro, este atardecer. Tenemos que tener tiempo para pensar, porque es que si no, poco a poco hay un inmenso poder mediático, inmenso. Fíjense que está en manos de muy pocas personas en todo el mundo. Y estos son los que hacen sencillamente que nos distraigamos, que estemos permanentemente distraídos, que estemos permanentemente de espectadores en lugar de estar de actores de nuestras vidas. No, de espectadores. A ver qué pasa. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el tenis. Ahora llega un momento en que dices, tenemos que tener tiempo para nosotros mismos. Tenemos que reapropiarnos del tiempo, porque entre los espectáculos que nos ofrece una de las burbujas, yo creo que dentro de muy poco tiempo lo van a ver, una burbuja mediática inmensa que se está formando en el mundo, a base de espectáculos, y después a base de todos los derivados de esta maravillosa tecnología, porque hay que reconocer, y después lo diré, que a mi modo de ver es uno de los grandes agentes de la inflexión histórica que vamos a vivir. Pero por otra parte, hay que reconocer también que hay mucha gente que con esto ya no piensa, porque se está todo el día aquí solo chica. Tenemos que tener tiempo para reflexionar, para pensar, para darle vueltas a las cosas. El mismo profesor Krebs, al que antes he aludido, este gran bioquímico, me decía un día, dice, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros lo que tenemos que procurar es mirar el mundo de otra manera, es mirar cada realidad y darle vueltas, a ver si somos capaces a situaciones que son muy nuevas y muy complejas. ¿Por qué? Pues porque somos muchos, somos 7.000 millones, ¡qué maravilla! 7.000 millones de esperanzas, porque esto quiere decir que hay 7.000 millones de personas capaces de inventar su futuro. Un poeta catalán llamado Miquel Martí i Pol escribió: el porvenir está por hacer. Y a mí esto me parece que es otra de las cosas que nos tenemos que llevar. El porvenir está por hacer.
El pasado ya está hecho, pero el porvenir lo tenemos que hacer. Y añadió que podíamos hacerlo. Y dijo, ¿quién sino todos? El porvenir está por hacer, pero ¿quién tenemos que hacerlo sino todos? Sino todos teniendo algún tiempo para no ser solo espectadores, teniendo algún tiempo para no ser solo personas que reciben, receptores de información. Que además la información, piensen que por esto es información, que casi siempre es lo que refiere lo insólito, lo excepcional, lo extraordinario. Por eso es noticia, si no, no sería noticia. Pero claro, llega un momento en que si solo escuchamos noticias, pues nos da la impresión de que el mundo es un disparate, más todavía de lo que lo es en realidad, y nos da la impresión de que todo el conjunto es igual que aquello que ha iluminado los focos de la comunicación. Y esto no es verdad. Esto es de las primeras cosas que tenemos que aprender siempre que estamos leyendo sobre algo que ha sucedido, que ha pasado. Cerrar los ojos y decir, y hay que ver el resto del cuadro en donde esto ha transcurrido. Un premio Nobel de la Paz, el profesor Bernard Long, en el año 1985, cuando le dieron el premio Nobel, habló de esto y decía, tenemos que no solo ver los visibles, es decir, lo que los focos de la televisión iluminan, lo que los periodistas nos cuentan, sino que tenemos que cerrar los ojos y ver los invisibles, ver lo que no se ve porque no es noticia, porque es lo normal. Cuando nos dicen, es que hay violencia en las aulas, los profesores, los alumnos, no sé qué. Cerramos los ojos y decimos, en España hay más de 800.000 docentes de los distintos grados. Y cerramos los ojos y decimos, en España hay más de 9 millones de alumnos en los distintos grados. Y entonces ponemos las cosas en su sitio y vemos en qué medida son realmente referencias que tienen que hacernos pensar y preocuparnos, porque o son solo esto, hechos esporádicos que por esto son noticia. Pues bien, decía Bernard Long, dice, cerremos los ojos y veamos también los invisibles, porque en la medida en que seamos capaces de ver los invisibles, seremos capaces de hacer los imposibles. Hay tantos imposibles de hace tan solo unos años que yo he vivido. Hace tan solo unos años había a tantas cosas que dirá, esto es una utopía imposible de realizar. Esto es una utopía imposible de realizar. Si esta misma conferencia tuviera lugar hace 25 años, ustedes dirían, yo les dijera, por ejemplo, y ahora la Unión Soviética desaparecerá sin una sola víctima, da igual, ustedes no tienen idea, ¿verdad? Y si yo les dijera, también hace el mismo tiempo más o menos, dijera, miren, en Sudáfrica, el señor que está en la cárcel, este señor llamado Nelson Mandela, que está además en la cárcel de la Isla de las Serpientes, pues dentro de unos meses será presidente de Sudáfrica. Bueno, se lo digo para que sepamos muy claramente que hay muchos imposibles hoy, que son posibles mañana, si somos capaces de tener esta capacidad creadora, distintiva, de no ser solo espectadores, ni ser solo testigos, ni ser solo receptores, sino ser también expositores, ser personas que dicen lo que piensan, ser personas que tienen tiempo para pensar, para imaginar, para inventar su porvenir y mirar qué es lo que quieren
para sus hijos. María Novo, con la que hace poco he escrito un libro llamado Donde no habita el miedo, decía: el gran problema de nuestro tiempo es el NTD. Nos tienen distraídos, decía. Y es que es verdad, tenemos que andar con cuidado con que nos tengan distraídos. Está muy bien que cada uno se dedique a aquellas aficiones que tiene, a aquellas cosas que le causan placer, que le dan gusto, pero después tenemos que decir no. Es una gran responsabilidad pensar, ser independiente, ser libres y responsables. Fíjense qué maravilla de definición. Ahora que yo veo con tanta tristeza, y lo digo así, con tanta tristeza, que empezamos otra vez, que es el informe PISA, que si tenemos que cambiar esta asignatura de aquí la tenemos que poner allí, tenemos que cambiar esto, porque las matemáticas, porque han dicho que... Cuando vemos que no tienen ni idea muchas de estas personas de que la educación no es saber más o menos matemáticas, ni estar aquí con comportamientos parecidos a los de Helsinki, sino que saber que la educación, primero, la educación no depende de la escuela. La educación depende de un conjunto en el cual la escuela tiene un lugar privilegiado, de actores, empezando por los progenitores, muchos de los cuales, no me refiero a las progenitoras que suelen cumplir, pero a mí me gustaría que me dijeran cuál es el porcentaje de los progenitores, de los padres, que acuden, por ejemplo, a las reuniones de padres de alumnos. Bueno, pues lo digo todo eso para que sepamos que la educación, y así lo dice el primer artículo de la UNESCO, es una belleza, es ayudar, contribuir a la formación de personas libres y responsables. Miren ustedes qué cosa más sencilla. Miren ustedes qué maravilla. Esto es educación. Los padres, las madres, los profesores, desde luego los profesores, pero también la calle, pero también los medios de comunicación, pero también lo que dice la prensa, pero también lo que leen nuestros niños, los que escuchan. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo esto es educación. Y lo que tenemos que procurar es que no se produzcan estas inmensas contradicciones. De ver incluso periódicos que te ponen en primera página, decaimiento moral de la educación en España. Caramba, la que nos faltaba. Ya nos decae toda la primera era y ahora, además de eso, la moral de la educación en España. Y en esta misma página, lo he contado muchas veces porque son cosas que tenemos que saber para no tolerarlo en el futuro. En esta misma página, primera página de un gran periódico nacional, una señora puesta así diciendo: la vida es sexo. Y no os digo lo que decía a continuación, porque ustedes comprenderán que no es el sitio para decirlo. Pero en esta primera página sí que lo decían. O sea que primero acusan, a mi modo de ver indebidamente, de que hay un decaimiento, cuando sí lo que nos interesa es este niño es un niño que actúa en virtud de su pensamiento, o que actúa en virtud del dictado que lo dicen. Es un niño que desde el primer momento tiene que actuar en contra de su propia reflexión. ¿Por qué? Pues porque tiene que actuar al dictado. Que poco sabemos a veces de educación, cuando la educación es ser libre y responsable, sentirnos responsables. ¿Y quién mejor que los padres? ¿Quién mejor que los abuelos? Un ejemplo vale más que 100 sermones. ¿Quién mejor para dar estos toques en la formación y dejarnos estar de informes PISA y que si ahora tenemos que mejorar las matemáticas? Sí, pero ahora vamos a quitarle el nombre de educación para la ciudadanía y lo vamos a pasar al nombre de educación civil. ¿Qué es todo? Fermentando una actitud contraria a la desobediencia,
pensamiento y diálogo. Fíjense que he tenido ocasión de estar muchas veces en la Unión Soviética, primero como profesor especializado en neurociencias del niño en el momento del nacimiento, etc. Pero después ya como un político que acompañaba al presidente Gorbachev en su perestroika y en su glasnost. Bueno, pues de esta primera época yo recuerdo con aquella sensación que uno tenía de miedo, de sospecha, de recelo, porque era el silencio, un silencio inmenso. Seguridad total, libertad nula, silencio completo, sospecha, rencor, todo era el silencio de los silenciados. Es una paz basada en la seguridad, basada en el miedo. Esta es la paz de los silenciados. Pero después, pasado el tiempo, me fui dando cuenta de que hay un silencio peor que el de los silenciados. Es el silencio de los silenciosos. Es el silencio de los que pudiendo hablar no lo hacen. Es el silencio de los que diciendo no, esto no es así, se lo callan. Y así es como ha transcurrido la vida. Miren ustedes la historia. La historia es una sucesión cruenta de años, de siglos, siempre lo mismo. Un poder absoluto masculino y todos los demás obedecer. Y todos los demás víctimas, anónimas. Únicamente hemos sido números, con algunas excepciones, como antes decía. Y todos los demás hasta hace bien poco, y ahora todavía en muchas partes del mundo, tenemos que ofrecer hasta nuestras vidas a los designios del poder. Y esto ha sido así. Pues bien, ahora precisamente, y por eso me encanta que se hable de pensamiento y diálogo. ¿Por qué? Pues porque a esta fuerza secular, desde hace siglos y siglos he dicho, si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem para bellum. Y se ha dicho la seguridad es lo importante y todo lo demás son utopías, son falsas. Utopía no sirve para nada. La seguridad es lo importante. Incluso cuando ha habido personas que con aquella inteligencia como Woodrow Wilson, en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, llega aterrorizado a Brest. Llega con el convenio y dice, a partir de ahora la paz permanente y nunca más la guerra y nunca más armas, se ha acabado. Ahora aquí no se van a hacer más armas porque lo digo yo. E inmediatamente hay los que le dicen, señor presidente, lo importante es la seguridad de los Estados Unidos. Y por tanto, tenemos que seguir construyendo armas y tenemos, si quieres la paz, prepara la guerra, y nosotros queremos la paz y por tanto tenemos que preparar la guerra. Y otra vez, y una retahíla sin fin, siempre igual. Señor presidente, si quiere usted realmente cumplir con su misión como presidente de los Estados Unidos, la seguridad. Y a los que a veces se han atrevido a decir a esto que es tan sencillo, que tenemos que pensar en el diálogo, en que sea la palabra la que sustituya a la fuerza, a estos normalmente los han asesinado. Como asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, porque un día de junio del año 1963 en la Universidad Internacional de Washington dicen que la paz es imposible. Yo les aseguro a ustedes que no es verdad. Yo voy a demostrar que la paz es posible. Dicen que el desarme es imposible. Les voy a demostrar que el desarme es posible. Y acabó con una frase que es fantástica. Dice,
porque no hay ningún desafío humano que se sitúe más allá de su capacidad creadora. Es decir, que no hay ningún desafío que no podamos abordar. ¿Por qué? Pues porque nuestra capacidad creadora nos permite resolver todos estos desafíos. Ya saben lo que le pasó al presidente Kennedy al cabo de algún tiempo. O sea que tenemos que ser conscientes de que siempre se ha sustituido inmediatamente, se ha dicho, seguridad, 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 en lugar de paz. Y esto ha llevado, cosa que yo también repito con mucha frecuencia, esto ha llevado en estos momentos al mundo en su conjunto a consumir cada día 4.000 millones de dólares en armas y en gastos militares. 4.000 millones. Al tiempo que mueren de hambre. Fíjense ustedes qué barbaridad que consintamos esto. El 20% de la humanidad únicamente vivimos en lo que podríamos llamar el barrio rico de la tierra, el 20%. Muy bien, pues este 20% invierte 4.000 millones de dólares en armas al día, seguridad, señor presidente, cuando mueren de hambre más de 60.000 personas, unos 35.000 niños de 1 a 5 años. Niños, y estos sí que ya son niños. Lo digo porque también estos que estamos siempre allí, alambricados en que si son niños, sí, estos son niños de 1 a 5 años, muertos de hambre. Este es el resultado de una sociedad que hemos aceptado a escala mundial, en donde lo primero es la seguridad. La seguridad, señor presidente. Por eso yo tengo que rendir hoy homenaje al presidente Obama. Porque el presidente Obama, a pesar de la situación de acoso por parte del Partido Republicano, ha tenido el coraje de decir que 1/3 del presupuesto norteamericano, 1/3 debía en 5 años ya disminuirse, y que quería seguir este proceso, y añade, sobre todo, evitando la producción y venta de armas que pertenecen ya a guerras pretéritas. Porque esta es otra. Nos están obligando a países como a nosotros a comprar una serie de aviones F no sé cuántos. Ahora ya compraremos drones, ahora ya los compraremos sin piloto. Pero están unos aviones de guerras pasadas. ¿Desde cuándo ha habido enfrentamientos de aviones contra aviones, o submarinos contra submarinos, o tanques contra tanques? Todo esto es del pasado. Todo esto forma parte de un inmenso negocio de armas que existe en el mundo. Solo los Estados Unidos, en el año 2009, invirtieron 862.000 millones de dólares en gastos militares, en armamento. Después viene China con más de... No puede ser. Son cosas de tranquiles. No puede ser, lo tenemos que cambiar. Vamos a cambiarlo. Porque tenemos que ir sustituyendo la fuerza por la palabra. Miren ustedes si sería sencillo. Miren ustedes si sería sencillo que dijéramos, hombre, vamos a ver si somos capaces de, en lugar de la razón de la fuerza de la razón. Tan difícil es esto que no podemos imaginar que vamos a decir, bueno, ya está bien. Y además, lo que no podemos tolerar es que se mueran niños de hambre cuando estamos... No, esto no lo podemos tolerar. Y además no lo vamos a tolerar más. Los ciudadanos empezamos a dejar de ser solo súbditos silenciosos. Y por tanto podemos empezar a decir que ya queremos expresar nuestros puntos de vista y que no queremos tener más en el mundo
como hemos tenido desde los años 80. En los años 80 resultó que cambiamos aquello por lo que tanto habíamos luchado. Hoy lo veníamos hablando en el automóvil, veníamos diciendo, yo recuerdo aquellos años de Granada, en que luchábamos todos, estudiantes, profesores, todos, por lo que podríamos denominar principios democráticos, la justicia social, la libertad, la solidaridad. Y todo eso, en los años 80, lo vendimos por las leyes del mercado. Nos dijeron, ahora verán ustedes cómo los mercados son los que entienden estas cosas. Ahora, si yo lo que no comprendo es cómo los catalanes también se lo hubieran creído, porque los catalanes llevamos muchos años sabiendo que el mercado no existe, que lo que existe son los mercaderes. Y sin embargo, aquí todos, ahora vamos aquí, verán ustedes tal, y verán ustedes las leyes del mercado, las maravillas de las leyes del mercado. Pero hicieron más que esto. Dijeron, y las Naciones Unidas estas, que están llenas de gente de izquierda, y no sé qué cosas, y no sé cuántos, todo eso fuera. A partir de ahora, las Naciones Unidas, que era el sueño de Roosevelt, era el sueño de un gran presidente norteamericano. Las Naciones Unidas fuera. A partir de ahora, G7, G8, G20, es decir, los 20 países más ricos del mundo, los 8 países más ricos del mundo, son los que van a mandar. Pero ¿cómo pueden mandar 8 países ricos a 196 países? Cada uno con sus problemas, cada uno con sus dificultades. Si precisamente para esto se crean las Naciones Unidas, y se llaman Naciones Unidas, en la medida en que estén unidas, en la medida, sobre todo, en que los países más fuertes, más poderosos, más prósperos, aporten lo que se necesita. En esta misma medida estaba calculado. Y además, era en momentos de gran invitación a la utopía, eran momentos en los que era absolutamente imprescindible estos grandes momentos de tensión humana que decía Ilya Prigozhin. Son los momentos en que es absolutamente imprescindible decir, hay estos horizontes, hay estos rumbos, hay estos caminos del mañana, intentar seguirlos. Y en estos momentos es precisamente cuando uno se da cuenta de que esta capacidad creativa de la especie humana puede ponerse en práctica. Y es cuando se da cuenta de que aquellas personas que dijeron, esto no se puede volver a producir más, holocausto, genocidio, exterminio, muerte, dijeron, a partir de ahora, nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Fíjense ustedes qué frase de maravilla. Es que son de estas cosas absolutamente definitivas que demuestran esta tensión humana. Nosotros los pueblos, no los estados, no los gobiernos, no, nosotros los pueblos, nosotros. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras. Es decir, lo primero que hacemos es que mencionamos por quién hacemos esto. ¿Por quién lo hacemos? Lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por nuestros nietos, lo hacemos por todas estas personas que han llegado o que van a llegar y que no tienen por qué encontrarse un mundo desde un punto de vista de habitabilidad física o intelectual totalmente deteriorado. Hemos resuelto evitar el horror de la guerra. Es decir, hemos resuelto construir la paz. Hemos resuelto construir la paz. Estaba todo tan bien definido, tan bien definido. Y además de eso nos dicen, y miren, todos los que estén en las Naciones Unidas sigan estos grandes, como en la noche, estos grandes puntos de referencia. Todos necesitamos
puntos de referencia. Todos necesitamos asideros éticos en nuestra vida. Nuestra vida muchas veces está en la cornisa. Nuestra vida muchas veces necesita estos puntos de referencia fuertes. Y estos son los derechos humanos. El primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: para evitar a la humanidad, para liberar a la humanidad del miedo. Fíjense qué maravilla, porque dice, es que tenemos a la humanidad atemorizada. Incluso a veces en las religiones, en lugar de hablarnos de amor, nos hablan de temor. En lugar de hablarnos de misericordia, nos hablan de castigos. Estamos atemorizados, aterrorizados. Y nos dice el preámbulo: para liberar a la humanidad del miedo. Aquí tienen. Todos los seres humanos son iguales en dignidad. Todos los seres humanos. Fantástico. Todos son libres. Todos se comportan entre sí fraternalmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya estaban, ya tenemos los puntos de referencia. Ya sabemos lo que hay que hacer. Pensamiento y diálogo. Y tenemos que ir sustituyendo la fuerza, la tenemos que ir sustituyendo por la palabra, por el encuentro, por la conciliación, y nos damos cuenta de que podemos estar perfectamente alrededor de una mesa, incluso si la persona que yo tengo enfrente defiende puntos de vista totalmente distintos a los míos. Pero todo esto sin imposición alguna. Lo único que no podemos aceptar en el diálogo, lo único que no podemos aceptar en el diálogo es precisamente la imposición, la demagogia, el extremismo, de ninguna manera. Ahora, el que, digamos, ya ven, hemos resuelto este conflicto que existía, y en lugar de hacerlo con los tanques, en lugar de hacerlo con la fuerza, en lugar de hacerlo con las víctimas, lo hemos hecho a través de la palabra, lo hemos hecho hablando, porque hablando se entiende la gente. Queridos amigos, estamos en un momento fascinante. Estamos en un momento fascinante porque por primera vez en la historia empezamos a pensar y a ver que es posible que seamos nosotros los pueblos. Que es posible que ya no tengamos que estar siempre mirando a ver qué dicen unos, lo que hacen los otros, lo que... Nosotros los pueblos. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la historia ya no podemos seguir callados. Porque por primera vez en la historia ya tenemos los medios para expresarnos libremente. Porque por primera vez en la historia sabemos lo que pasa en el mundo. Y nos hacemos solidarios. Y nos hacemos solidarios. Es que muchas veces solo hablamos de Europa, solo hablamos de España, solo hablamos de lo que pasa en nuestro... No puede ser. Hemos vivido, como antes decía, muy confinados. Y ahora tenemos que ver el mundo, y lo podemos ver, y lo vemos, y la juventud lo ve. Por eso esta juventud de ahora es una juventud en conjunto, fantástica. Porque conoce. Y al conocer, se vuelve solidaria. Esto es algo que yo quería hoy decirles, porque es muy importante. Cuando yo, que tengo agua potable, cuando yo de momento miro hacia afuera y veo que hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Lo he contado tantas veces, pero lo quiero contar otra vez, porque son de estas cosas que a uno le dejan impresionado. Yo invité a un grupo de niños y niñas del Magreb a visitar Europa, y al final lo reuní en la gran sala de la UNESCO. Y les pregunté, ¿qué es lo que más les ha gustado de Europa? Y un niño de la primera fila levanta la mano y dice, Le Robinet.
el grifo. Lo que más le había gustado a aquel niño y a muchos niños era el grifo, porque aquellos niños tenían, para buscar un poquitín de agua potable, tenían que acompañar a su madre, a veces después tenían que ir a buscar leña para hervir, etcétera, etcétera. En una palabra, conocimiento del mundo, tenemos ya una visión global del mundo y por tanto nos hacemos más solidarios y por tanto decimos, ¿cómo vamos a seguir quejando si sabemos en qué condiciones viven tantos, no centenares de millones, sino miles de millones de personas? Pero es que además decimos, ahora ya no tengo por qué callarme, porque puedo, con las nuevas tecnologías de la comunicación, puedo decir lo que quiero. Y lo digo, y me expreso. Y puedo unir a muchas voces. Y podemos formar grandes redes sociales. Y podemos ayudar precisamente a reforzar de esta manera democracias que se vuelven muy endebles. Las democracias en las que existen las mayorías absolutas prácticamente dejan de ser democráticas porque, claro, los mecanismos precisamente de oír al resto de los ciudadanos pues se van cada día más dejando a un lado. Y por tanto hoy podemos con estos medios de comunicación hacer algo que es fantástico, que es la participación no presencial. Pero tenemos un tercer motivo para decir que efectivamente vamos a tener diálogo y vamos a tener posibilidad de pensar. Es decir, vamos a hacer lo que nos pide este foro. Y es el que el número de mujeres está aumentando de una manera tremenda. Las mujeres, vuelvo a repetirlo, si ustedes miran la historia, esta historia ensangrentada, verán que prácticamente es que nunca han estado en un escenario de poder, nunca han pintado nada. Y en cambio ahora por primera vez empiezan a pintar. Y además empiezan a pintar como ellas quieren pintar, porque a veces estas mujeres esporádicas han sido poco mujeres, han sido poco femeninas, porque en realidad mimetizaban el poder masculino, que era el único punto de referencia. Pero ahora, fíjense que en el año 96, el porcentaje de influencia femenina en las decisiones a escala mundial no llegaba al 5%. Lo cual quiere decir que el 95% de las decisiones, tanto más por hombres, no puede ser, es que no puede ser así, no podemos seguir. Bueno, pues ya estamos ahora casi en el 14, 12 y medio, 13, 14. Ha habido un cambio enorme en la toma de decisiones, de mujeres que actúan como mujeres y que deciden en virtud de estas cualidades inherentes, este respeto que tienen especial a la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo ven, fíjense qué maravilla. Resulta que la utopía puede ser posible, que nos podemos expresar, que podemos decir que ya se ha acabado el que a nosotros nos mande una plutocracia. Esto es de las cosas que estará llegando, ya lo verán. Faltará muy poco para que las redes sociales se ocupen de estos temas. ¿Qué ha pasado con Río + 20? Hace 20 años que en Río de Janeiro, hasta las 3 de la mañana, yo mismo estuve redactando, allí diciendo, ojo, 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 que tenemos que dejar las cosas muy bien para nuestros hijos, que el mundo que no se deteriore, que tal. Nada, nos importa un bledo. Río + 20, la historia de un fracaso. Aquí estamos todos, que si la prima de riesgo, que además no sabemos lo que significa, que si el IBEX sube, pero si realmente lo que importa es lo que seamos capaces entre todos de hacer.
para que estos 7.000 millones de personas capaces de crear puedan vivir dignamente. Y tenemos conocimientos para que vivan dignamente. Pero claro, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esto es lo importante, de que esto no son utopías que debemos rechazar, sino al contrario, que debemos incorporar. Somos viandantes que vamos pensando, que tenemos que tener tiempo para reflexionar, que tenemos que tener tiempo para dialogar, pero que tenemos que caminar. Esto es lo que Eduardo Galeano refiere sobre la utopía. Fíjense que no solo somos capaces de crear, somos capaces de anticiparnos. Cada ser humano es como una torre de vigía. Somos vigías del mañana. Somos capaces de decir, ojo, que esta tendencia, si seguimos por aquí, esto no es bueno. Es decir, que al mismo tiempo somos capaces de anticiparnos. Y por tanto, ahora, como ya somos capaces de manifestarnos, vamos a decir, ya no queremos más grupos plutocráticos. Ya no queremos que nos manden 8... Ustedes han visto el ridículo, por cierto, hace tan solo unos días. Me parece que era en Chicago, no sé dónde se... Hay 10, los 10 países más, pero si no tienen ni infraestructura ni nada, si además estamos sabiendo que aquellas semillas eran amargas y que los frutos que nos ha dado a Occidente, porque ya lo ven, miren los de América Latina emancipados por vez primera. Es que tenemos que mirar al conjunto del mundo, y solo hay veces que da la impresión de que solo estamos pensando ya no solo en Occidente, sino exclusivamente en Europa. Y al final nos quedamos con el Banco Central Europeo y con la señora Merkel. No, el mundo hoy nos ofrece una cantidad de posibilidades de imaginar estas soluciones sin precedentes que preconiza Amin Maalouf. Amin Maalouf dice, para situaciones sin precedentes, soluciones sin precedentes. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que podemos imaginar. Y todo eso lo podemos hacer pensando en el sueño de Roosevelt, en nosotros los pueblos, pensando en unas Naciones Unidas muy grandes, donde estamos todos, no unos cuantos, donde tenemos efectivamente sistemas ponderados de voto, está todo muy bien estudiado. Pero donde en la Asamblea General no hay solo Estado. En la Asamblea General hay Estados y hay sociedad civil. Y hay un Consejo de Seguridad Medioambiental. Porque si alguna seguridad tenemos que asegurar, es el futuro de la habitabilidad del planeta para nuestros hijos. Y hay un Consejo de Seguridad Socioeconómico, etcétera, etcétera. En este libro de Juan José Tamayo, Invitación a la Utopía, se dice en uno de sus párrafos, la crisis de la idea de historia implica a su vez la crisis de la idea del progreso. Se puede aplicar hoy a muchas personas las palabras de Prometeo en un texto de Esquilo que cita también Juan José Tamayo en su Invitación a la Utopía, y dice, antes los hombres veían, pero veían mal, escuchaban, pero no atendían, actuaban, pero siempre sin reflexión. Pues ahora nosotros tenemos que decir exactamente lo contrario. Es decir, tenemos que ante esta visión que tenía ya, fíjense, en aquel momento sobre Prometeo, en estas palabras de Esquilo, ahora nosotros tenemos que contestar diciendo, hoy no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y estamos en un cambio de época donde es posible pasar
de una cultura de imposición y violencia a una cultura de encuentro y conversación, en que es posible pasar de la fuerza a la palabra, en que es posible pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, en que es posible que tengamos cada día uno de nosotros una pequeña semilla que plantar y que seamos capaces de plantarla. Voy a terminar con ello porque lo he explicado hace poco en la televisión y vi que a muchos de los televidentes les pareció una buena manera de incitar a la implicación personal. Porque si somos espectadores, si estamos solo de receptores, no, tenemos que implicar, nosotros también. Ahora vamos a decir que no y vamos a escribir aquí, vamos a ser todos en las redes sociales, vamos a procurar unas democracias muy activas y vamos a hacer lo que podamos. Para esta implicación personal me gusta mucho. Hay en realidad dos citas. Una es de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta estaba yo precisamente en aquel momento en Calcuta para darle el nombre de la organización, una distinción, y estaba este escritor Dominique Lapierre. Y Dominique Lapierre le dice: mire, madre, estaba intentando hacer una recaudación de fondos para su fundación, pero al final lo que he conseguido es una gota en el océano. Y la Madre Teresa de Calcuta rápidamente le dice: pues démela, porque si esta gota no existiera, el océano la echaría de menos. Pues esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que no, ¿yo qué voy a hacer? Pues si yo soy una persona tan discreta, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar nada, yo no sirvo para nada, yo mejor solo mirar, mejor solo ver. No, hay que implicarse. Y la historia esta que expliqué el otro día era la historia de una mujer a la que yo amo, que se llamaba Rosa Parks. Porque Rosa Parks era una costurera de Montgomery, en Alabama, que regresaba a su casa un día en aquel Alabama de la segregación, de los autobuses, donde la mitad para los blancos y mitad para los negros, pero si entraba un blanco, todos los negros se tenían que levantar, porque ¿cómo iba a haber un blanco de pie y un negro sentado? Pues bien, en aquella Alabama del Ku Klux Klan, en aquella Alabama donde yo leí "No blacks, no dogs" a la entrada de un restaurante, no negros, no perros. Pues Rosa Parks iba sentada en el autobús al cabo de todo un día de cansancio, y cuando entró el hombre blanco de los autobuses por los negros en Alabama, al cabo de unos meses decidieron, y esto se lo digo también porque es otra de las cosas que tenemos que utilizar, son los aspectos económicos, son irresistibles. Dijeron que suban quien le dé la gana, por favor, porque estamos aquí perdiendo hasta el lucero del alba en los autobuses, y ya dejaron que subieran en los autobuses. Pero se había ganado terreno también para la no segregación. Y viene el gran acto en el Mall de Washington, y alguno de ustedes habrá visto la imagen de Martin Luther King diciendo "I had a dream", que había tenido un sueño de que precisamente un norteamericano pues podría llegar a ser todo en Norteamérica. "I had a dream", he tenido un sueño. Allí cerquita estaba Rosa Parks. Gracias a ella, el gran Martin Luther King podía decir "he tenido un sueño". Y al cabo de unos años había un negro, fíjense, un negro,
en el país del Ku Klux Klan, jurando como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo pensé en Rosa Parks y amé a Rosa Parks, porque ven, son estas semillas, son esto lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno en nuestro entorno lo que podamos. A nadie se le pide que hagas, ni estamos hablando de la guerra entre Irán y aquí estamos hablando de la paz en nosotros mismos, de la paz en nuestra casa, de la paz en nuestras calles, de la paz en nuestro entorno, de la paz con nuestro entorno. De eso estamos hablando. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos implicarnos. Necesitamos inventar una utopía. Créanme, les recomiendo la invitación a la utopía que nos hace de nuevo Juan José Tamayo. ¿Por qué? Pues porque, y así lo comprendió aquel día cuando tenía la suerte de estar al lado de Eduardo Galeano en Porto Alegre, porque él fue el que nos lo dijo. Nos dijo: resistid que os ataquen, resistid que os digan que esto es utópico, que no sirve para nada. Decía: ¿cuántos realistas conocéis que hayan cambiado algo? Los realistas no cambian nada porque aceptan la realidad. Y lo primero que tenemos que hacer para este gran cambio de nuestra época es no aceptar la realidad, querer trascenderla, querer cambiarla. Muchas gracias. Podemos abrir un pequeño turno de palabra. 4, 5, es tarde. Nuestros invitados tienen que salir mañana muy temprano. Preguntas muy breves, por favor. 4 o 5. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, sí. Bueno, ¿dónde está el micrófono? Justo. Y después las contestamos. Joaquín quiere hacer una pregunta. Ahí otra pregunta. Breve, por favor, muy breve. ¿Alguien más? Allí. 2 más. ¿Alguien más? 2 más. Son 5. ¿Cuál es el inalámbrico? Vale. Venga, hacemos. María, por favor, brevedad, Hacemos las preguntas y esto, venga. Primero Joaquín. Bueno, o me da igual el orden, como quieras. Aquí este hombre. Ustedes han visto cómo preside. Esto se llama. Buenas noches, señor Mayor Zaragoza. Bueno, felicitarle por la extraordinaria conferencia que nos ha ofrecido. Y supongo que... ¿Se oye? Sí. Supongo que se habrá oído lo bien que habla. Lo digo por lo que ha comentado antes del científico este amigo suyo. Bueno, a lo que voy por ser rápido. Ha profundizado usted bastante en el tema de tener tiempo para pensar. Mi pregunta, mi reflexión es si no es tan importante o más la necesidad de pensar. Porque el problema no es solo que no tenemos tiempo de pensar, sino que no tenemos la necesidad de pensar. Y yo creo que eso es clave pues para que las personas se muevan. Para mí, las personas básicamente se mueven porque tienen necesidades. Y si el pensar no es una necesidad, la realidad no la podemos transformar. Nada más. ¿Qué opina de esto? Muchas gracias. Hola, aquí el señor. A ver, vamos a ver. Si es cierto que el hombre en la tierra tiene unos derechos y unos beneficios que los produce la naturaleza para él, no los tiene, es porque alguien se los ha quitado. La paz, ya lo decía Confucio, que si no, el hombre no practica la equidad y la reciprocidad, y lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Con eso nada más, con esos 2 axiomas, el mundo sería muy feliz.
Ahora, mientras no haya una justa distribución de la riqueza, porque según Adam Smith, la riqueza de los pueblos no es el dinero, sino los productos. Y si la riqueza no se distribuye, que hay gente que está por debajo del umbral de la pobreza, la paz no se va a conseguir. Porque hay un proverbio chino que dice: no le des a un hombre un pescado, enséñale a pescar. Y se acabó la historia. Pero hoy, yo era un crío hace 20 años, 40, iba a un comercio y había unos niños pequeñitas, ninguna para los negritos, ahí con los pelos pintados, echábamos un perro gordo, no había más. Y hoy sigue habiendo más hambre en nuestro propio pueblo. ¿Qué pasa aquí? Nada más. No, ahora te pasan el micrófono. Aquí, luego, interesante. Yo quería preguntar sobre un tema que considero de mucha actualidad y es la crisis por la que atravesamos. Entonces me gustaría aprovechar la presencia de ustedes y especialmente la de don Federico Mayor Roca, sobre la experiencia nacional e internacional, que nos diera su opinión de las causas, según él, más probables de la actual crisis. Muchas gracias. ¿Qué piensas sobre la desobediencia civil y qué puede impedir, qué miedo podemos tener en el interior para, una vez que se acepta, realizarla en las luchas sociales? No, ya está. No hay más, ¿verdad? Ah, perdón, María. María, por favor, María, porque si no solo he estado diciendo que las mujeres, y al final solo tengo a 4 hombres. Ahora que me venga una María y una Marta, venga, vamos. A ver, ¿dónde está? María. Bueno, yo le pediría que si es suficiente con el pensamiento y la palabra, pero veo imposible que lleguemos a solucionar los problemas tan grandes que tenemos ahora mismo de crisis y de necesidades. Gracias. Bueno. Ha dicho que no. Ha dicho que no. ¿Qué? Sí, venga, venga, ya la última, sí. Que si no, aquí. Hola. ¿Quién es? Aquí. No. Ah, Mariana. Ah, no, yo no te había visto, sé que. Mariana, venga. Vamos a ver. La ONU no es ahora mismo una utopía si pensamos en Siria, Rusia y China. Y el chico, Diego, por favor. Sí, bueno, la cuestión que le hago, bueno, yo soy profesor de secundaria y estoy al frente de alumnos con altas capacidades. Estos alumnos piensan muchísimo y me han planteado una cuestión que yo transmito aquí. Han llegado a raíz de los telediarios a los que estamos asistiendo, han llegado a hacer la siguiente reflexión. Políticos y banqueros se han convertido en enemigos de la población. Tenían como misión solucionar problemas de la humanidad, el hambre, la guerra, y no llegan a solucionarlos cuando tienen recursos sobrados. Parece ser que son incapaces de solucionar ese problema. Entonces me surge una pregunta, ¿no? ¿Es posible construir una política que sea capaz de responder a la inquietud, a la aspiración de la población? Porque nosotros, nuestra fuerza, la fuerza del pueblo es el voto. Y nuestro voto apoya políticas. Entonces, ¿es posible que personas con principios lleguen a gobernar? A John Fitzgerald Kennedy lo mataron. A Aldo Moro lo mataron. Pero estamos perdidos. Gracias.
En primer lugar, decirles que muchas de sus preguntas contenían ya la respuesta. La primera, hay que tener tiempo y sentir la necesidad. Esto es absolutamente cierto y precisamente lo que tenemos que hacer en una buena educación es procurar que sientan esta necesidad, que se den cuenta de que su vida es absolutamente superficial, es absolutamente sesgada, en lugar de tener realmente esta capacidad de decir yo estoy diciendo lo que he pensado y estoy actuando en virtud de mis propias reflexiones. Después, cuando se habla de Confucio y de que es cierto que mientras no exista justicia, pues será muy difícil imaginar la paz no impuesta, tiene toda la razón. Pero esto es lo que estamos diciendo permanentemente, esto es lo que se está proclamando permanentemente. En los años 80, pues hubo una serie de países que cambiamos todos estos, la equidad, la igual dignidad de la especie humana. Si bastaría con que respetáramos este principio que es como los cimientos de la Declaración Universal, todos los seres humanos son iguales en dignidad. Bastaría con que respetáramos esto para que todo lo demás estuviera solucionado. Pero claro, lo cambiamos y dijimos, ahora el mercado. Y dijimos, fuera las Naciones Unidas, ahora el G7 y el G8. Es decir, que tenemos que decir, sí, tiene usted toda la razón, pero nunca más tenemos que cambiar aquello por lo que tanto hemos luchado. Antes se lo decía, yo recuerdo aquellas épocas mías de rector en Granada, es que realmente era una pasión por la justicia social, era una pasión pensando en la libertad y de momento lo cambiamos por unas políticas basadas exclusivamente en las leyes del mercado, exclusivamente en la especulación. Hoy tenemos una economía de especulación y deslocalización productiva, también por codicia e irresponsabilidad, y estoy utilizando palabras de Obama. Estamos produciendo la mayor parte de las cosas fuera de nuestro país para ganar más dinero, unos cuantos. Por tanto, decirle que sí, que tiene toda la razón, pero que esto es lo que debemos defender, y esto debemos defender a escala personal, a escala familiar, los padres con los hijos. Tenemos que decir, efectivamente, no podemos abandonar la equidad ni la solidaridad. La UNESCO, en su lúcido texto constitucional, dice solidaridad intelectual y moral. Es decir, no se basa solo de una solidaridad de compartir bienes materiales, sino también compartir experiencias, que es un tesoro que tenemos todos, que es una maravilla. Después ha habido las causas de la crisis por las que atravesamos, y aquí yo quisiera decir que esta crisis es exclusivamente una crisis occidental. O sea, vamos a poner los puntos sobre las íes, y Occidente representamos el 20% de la humanidad. Digo esto con todo respeto, pero al mismo tiempo con fuerza, porque es que nuevamente, pues pensemos, miren, la India, que tiene 1.400 millones de habitantes, pues no figura aquí, ni tampoco figura China, ni tampoco figura América Latina, ni tampoco figura África, ni tampoco figura Asia Central. Señores, ojo, que ya está bien que nosotros sigamos haciendo lo que nos parece, sigamos explotando lo que nos parece, y después entonces sigamos diciendo el mundo, no, Occidente. Y en estos momentos, incluso hablando ya de la próxima pregunta sobre las causas de la crisis que estamos atravesando, decirles que incluso ya tenemos dentro de Occidente que diferenciar entre Estados Unidos de Norteamérica
y Europa. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos, a pesar del acoso republicano, fíjense, 7 votos, por 7 votos ha sacado Medicare, la atención a 40 millones de ciudadanos norteamericanos que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este era un sueño, mírenlo si no lo que pueden ustedes ahora, desde Harry Truman. Harry Truman en el año 45 ya decía, tenemos que atender a este grupo de norteamericanos de las Band Cities y de los que están fuera del alcance de seguros en empresas privadas. Por 7 votos lo ha sacado Obama. Ni un solo voto republicano le ha apoyado. Es decir, todos los republicanos, ni para una cuestión de esta solidaridad ha habido una cesión diciendo no, Norteamérica tiene que atender a sus compatriotas. Digo todo eso para que vean que a pesar de esto es un presidente que ha reducido el gasto militar, es un presidente que ha reducido el número de ojivas nucleares, es un presidente, y aquí yo encuentro que esto es la gran solución, que ha creado 300.000 millones de dólares para incentivos. Y aquí no hay manera de sacarle a la señora Merkel ni un eurobono, y el señor Obama 300.000 millones en la maquinita, tal. Pero es que además ha hecho más. Ha dicho, dejo a Europa porque veo que no me sigue ahora, y se está dedicando al Pacífico, que falta hace. Bueno, digo todo esto porque es muy interesante que sepamos que ahora tenemos problemas estrictamente europeos, estrictamente españoles, en el caso de la ingente burbuja inmobiliaria. Y estas cosas se pagan, no se puede hacer 1.000 millones. Yo recuerdo en el año 2000, yo no soy economista, soy bioquímico, pero cuando en el año 2000 yo regreso de la UNESCO y escucho en aquel momento a uno de los líderes diciendo, España produce más viviendas que el conjunto de la Unión Europea. Estos aplausos, hombre, por favor, miren ahora lo que nos ha pasado. Pues claro, ahora tenemos más desempleados que todos ellos, porque en aquel momento producíamos 1 millón de casas que no se necesitaban, que no estaban dentro de unas previsiones adecuadas. Por tanto, aquí en esto yo soy muy claro, creo que muy científico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer análisis retrospectivos muy firmes y decir, primero, que no vuelvan a producirse; segundo, que aquellos que tengan alguna culpabilidad, porque también puede haber casos de simple inadvertencia, pero que tengan alguna culpabilidad, deben darse cuenta que no se puede de momento dejar a un país en estas condiciones, y sobre todo además todavía poniéndose unos sueldos. Es que realmente yo creo que son los últimos coletazos, pero los últimos coletazos de este sistema llamado de mercado está resultando extraordinariamente penoso y produce estas reacciones como las que ustedes han expresado. Ha habido una pregunta que me ha interesado mucho, que dice, la ONU como solución no es una utopía, y Siria y China. Pues bien, miren, en mis blogs desde hace 2 años vengo proponiendo que la única solución para Siria, y para que no tengamos que tener otra vez vergüenzas como la de Gaddafi, la OTAN, un sistema de defensa europeo no autónomo, que esta es otra de las cosas, que en Europa ya tenemos que de una vez decir que queremos tener nuestros propios sistemas de seguridad. Pues ver cómo se cazó, porque en realidad lo que se pretendía era cazar al señor Gaddafi, y inmediatamente el petróleo. ¿Dónde está ahora? ¿En qué manos está el petróleo de Irak? ¿En qué manos está el petróleo de Benghazi? Pensemos esto, O sea, ojo, que aquí estamos y de tontos ya no tenemos nada, O sea, ojo, porque estamos viendo, sabemos cuándo, sobre la base de mentiras,
se hacen invasiones de países para después extraerles sus recursos naturales. Esto son cosas absolutamente inadmisibles. Pues bien, la única manera que habría hoy de solucionar problemas como el de Siria sería precisamente que hubiera unas Naciones Unidas, yo las he propuesto, unas Naciones Unidas refundadas, en las cuales la Asamblea General tuviera la mitad de estados y la otra mitad de sociedad civil, etcétera, etcétera, pero en estos momentos, rápidamente, de hoy a mañana, una reunión extraordinaria y decir: el señor Kofi Annan representa al conjunto del mundo. Y al día siguiente el señor el-Assad pues tenía que concluir que su capacidad había terminado y tenían que buscarse unos principios de arreglo. Lo que no puede ser es que el señor Kofi Annan, que es un excelente negociador, pero ahora yo digo esto, pues China dice lo otro, que Rusia dice lo de más allá. No puede ser. Todo lo que ha creado el sistema neoliberal en política internacional es un auténtico disparate. Y ahora nosotros tenemos que decir que se ha acabado. Y tenemos que decir que sí que es posible que se arreglen los problemas de la primavera árabe. Y sí que es posible que no se tenga que proceder como se ha procedido en el caso de Gaddafi. Y sí que es posible poner a el-Assad en su sitio, pero también poner en su sitio a quienes son exactamente las fuerzas que combaten las fuerzas de el-Assad, porque hay que saber exactamente qué es lo que estamos jugando, qué piezas hay en esta superficie, porque es que si no podríamos llegar a conclusiones. Miren, solo unas Naciones Unidas fuertes podrían resolver hoy los problemas. Y esto que yo les digo es algo que dijo el señor Franklin Delano Roosevelt el año 44. Es que también nos tenemos que dar cuenta de que están pasando el tiempo, vuelven los mismos problemas, vuelven las mismas situaciones. Es muy urgente. Yo lo he propuesto que haya un multilateralismo, porque tiene que ser multilateral, no puede ser solo de unos cuantos plutócratas, y que este multilateralismo sea democrático. Y he propuesto también que, igual que en aquel momento Roosevelt creó a través de su viuda, porque él estaba muy enfermo de leucemia, como sabe, un grupo de gente para que hiciera y se aprobara una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora tendría que hacerse lo mismo con una Declaración Universal sobre la democracia. Solo la democracia es la solución. Solo en un contexto democrático hay equidad, hay justa distribución de la riqueza. Solo en un contexto auténticamente democrático, no formalmente democrático, no de las democracias de las mayorías absolutas donde después no se escucha para nada a las demás formaciones minoritarias. No. La democracia es la solución. Los derechos humanos son la solución. Yo creo sinceramente que nosotros, los pueblos, lo que pensó en aquel momento y escribió también Roosevelt, sigue siendo hoy la solución para todos nosotros. Y ahora nos tenemos que marchar porque si no me han dicho que nos van a echar. O sea que buenas noches a todos.